Antes de comenzar, te recuerdo que cada libro tiene su propia lista de reproducción con capítulos perfectamente ordenados. Heidi, Johanna Spiri, capítulo 4. La cabaña de la abuela. Día tras día, Heidi y Peter marchaban con las cabras a los campos de pastoreo. Y a medida que transcurría el verano, el cutis de la niña se puso oscuro como las moras, y su cuerpo se tornó tan fuerte que jamás conoció una enfermedad. Su vida en las montañas era tan alegre y vagabunda como la de los pájaros en el bosque. Luego llegó el otoño, y algunas mañanas el viento soplaba con tanta furia en aquellas alturas que el abuelo no le permitía salir. De un solo golpe, este viento terrible podría arrancarte del suelo y hacerte rodar por las peñas hasta el valle, le decía. Peter se mostraba muy desilusionado cuando su compañerita permanecía en la cabaña, porque, aparte de encontrarse muy aburrido sin ella, lamentaba la pérdida de una porción extra de comida. Pero Heidi, aunque parecía encantada de marchar con Peter y las cabras, siempre encontraba muchas cosas interesantes en que entretenerse durante los días que permanecía en la cabaña junto al abuelo. Por ejemplo, le fascinaba el proceso de fabricación del queso y no se cansaba de observar al anciano que, con los brazos desnudos hasta el codo, batía el suero hasta que adquiría la consistencia necesaria y luego le daba una forma redondeada. Cuando estaba listo lo llevaba al mercado de Maienfeld. También le interesaba verlo trabajar con sus herramientas en el taller, haciendo toda clase de utensilios con trozos de madera. Pero por sobre todo, Heidi se interesaba por la música incesante y misteriosa del viento entre los altos pinos, en los fondos de la cabaña. Sus notas variadas, graves como murmullos, o agudas y salvajes, parecían sumirla en un encantamiento. El calor del sol disminuía día a día y muy pronto Heidi debió usar su vestido, medias y zapatos. Peter, al buscarla como de costumbre todas las mañanas, soplaba sus manos enrojecidas en un intento por calentarlas. De pronto, durante la noche, ocurrió la primera nevada, y a la mañana siguiente no se podía ver una sola hoja verde sobre el manto blanco que cubría todas las montañas. El invierno había llegado, y después de ese día Peter ya no volvió a aparecer con sus cabras. La nieve continuó cayendo, cada vez en copos más espesos, hasta que alcanzó a cubrir el borde inferior de las ventanas de la choza. Días más tarde, ni siquiera las ventanas fueron visibles. Heidi pensó que toda la cabaña quedaría sepultada y que el abuelo se vería obligado a encender una lámpara todo el día para mantener iluminado el interior de la vivienda. Pero antes de que esto sucediera, la nieve dejó de caer y el tío de las montañas pudo salir, pala en mano, para despejar el camino delante de la entrada y amontonar la nieve a cierta distancia, en pilas que parecían cerros en miniatura. Aquel mismo día, cuando Heidi y el anciano terminaban su almuerzo frente al fuego, se oyó un ruido sordo junto a la puerta, hasta que por fin ésta se abrió para dar paso a Peter, que se detuvo ante ellos con expresión triunfante. Estaba cubierto de nieve de pies a cabeza, pero hacía una semana que no veía a Heidi y se había propuesto no dejar pasar un día más. Buenas tardes, dijo, y tomó asiento junto al fuego. No agregó más.
pero contempló a la niña satisfecho. Heidi, a su vez, lo miraba con asombro, porque el calor de las llamas derretía la nieve a su cuerpo, que corría como pequeños ríos a su alrededor. ¿Cómo anda el mundo general?, preguntó el anciano. Tu ejército se ha retirado a cuarteles de invierno, y en cambio tienes que empuñar el lápiz, ¿verdad? ¿Por qué tiene que empuñar el lápiz, abuelo?, preguntó Heidi sorprendida. Porque en invierno debe ir a la escuela, donde aprende a leer y escribir. ¿No es cierto, Peter? Sí, dijo Peter con seriedad. Instantáneamente, Heidi comenzó a formular cientos de preguntas acerca de la escuela, poniendo en apuros a Peter, que siempre encontraba dificultad para expresar sus ideas, y en especial porque la chiquilla apenas le daba tiempo para contestar una cuando ya le hacía otra. Así charlaron alegremente hasta que el calor del fuego secó por completo las ropas empapadas de Peter, y la tarde invernal terminó. Por fin el tío de las montañas los interrumpió, sugiriendo que Peter comiera algo. El muchacho aceptó encantado, y durante la cena hizo honor a los pedazos de carne seca y pan que el anciano colocaba en su plato. Por cierto que las porciones eran tan generosas que el pastorcito estaba asombrado. Cuando concluyó la cena y ya se había hecho noche, Peter se dispuso a regresar a su cabaña, bien preparado por la abundante comida para hacer frente al viento y al frío. Pero antes de partir se volvió hacia Heidi y dijo: «Regresaré el domingo. Mi abuelita me preguntó cuándo irás a verla». Después de estas palabras se marchó. La idea de ir a visitar a alguien constituía toda una novedad para la niña, y durante los 3 o 4 días siguientes pidió continuamente a su abuelo que le permitiera ir a la cabaña del pastor. Pero la nieve estaba demasiado espesa todavía para que abandonara la vivienda. Por último, el sol, que parecía haber olvidado las montañas, volvió a brillar, y Heidi renovó sus pedidos hasta que su abuelo, riéndose, le dijo que se envolviera bien en la bolsa que le servía de frazada y que lo siguiera. Heidi se detuvo maravillada ante la vista que se le ofreció al salir de la cabaña. Las ramas de los pinos, inmóviles y silenciosas, como si hubieran sido hechizadas, estaban agobiadas por la nieve que se depositaba en ellas y que brillaba de tal modo al ser herida por los rayos del sol que hería los ojos. «Abuelo», gritó Heidi, «ven y mira, los árboles se han transformado en oro y plata». El tío de las montañas, que en ese momento salía de su taller arrastrando un trineo, compartió el entusiasmo de la chiquilla. Luego la acomodó en el vehículo. La envolvió muy bien con la bolsa y se sentó tras ella, pasando el brazo izquierdo a su alrededor para sujetarla junto a él. Un momento más tarde bajaban con tanta velocidad por la ladera nevada que parecía que al trineo le hubieran brotado alas. Poco después se encontraban junto a la cabaña del pastor. «Ya hemos llegado», anunció el anciano, quitando la manta a Heidi y depositando a la niña sobre el suelo. «Corre ahora, pero recuerda que ni bien empiece a oscurecer, debes regresar». Después de esta advertencia, emprendió el camino montaña arriba, arrastrando el trineo. La cabaña de la abuela del pastor no era como la del tío de las montañas, con una sola habitación y el pajar en el piso superior, sino más bien como una casa antigua donde todo era pequeño y torcido. La primera habitación en que se encontró Heidi fue la cocina, reducida y oscura, con una puerta que comunicaba con otra habitación apenas más grande que la anterior. Allí se encontraba sentada una mujer, remendando un chaleco que Heidi no tuvo dificultad en reconocer, ya que Peter lo usaba a menudo.
y en un rincón una anciana pequeña hilaba lino. Sin vacilación, Heidi se aproximó a la rueca y deteniéndose junto a la anciana, dijo con voz clara: «Buenos días, abuela, aquí estoy. ¿Le parece que pasó mucho tiempo antes que viniera a verla?» Al oír esa voz infantil, la anciana levantó la cabeza y buscó la mano que la niña le ofrecía. Cuando la encontró, la acarició con dulzura y permaneció muda durante unos momentos. ¿Eres tú realmente Heidi?, preguntó por fin. ¿Eres la niña que ahora vive con el tío de las montañas? Sí, soy yo, Heidi. Mi abuelo me trajo para que la visitara. Bajamos de la montaña en un trineo. En un trineo, repitió la anciana con voz temblorosa. Y sin embargo tu mano está tibia. Brígida, ¿es cierto que el tío de las montañas trajo a la niña? La madre de Peter se había puesto de pie, acercándose al grupo y miraba a la pequeña con atención. No lo sé, no me parece que la haya traído él mismo. Sin duda la niña está equivocada. No, negó Heidi sosteniendo la mirada de la mujer. No estoy equivocada. Sé muy bien quién me envolvió con la bolsa grande y me trajo en el trineo. Fue mi abuelo. Entonces, siguió diciendo la anciana, era verdad lo que Peter nos contó acerca de la pequeña que vivía en las montañas. Pero ¿quién lo hubiera creído? Por mi parte, no pensé que la niña se quedaría más que una quincena. Dime, Brígida, ¿cómo es? Es delgada y pequeña como Adelaide, su madre, fue la respuesta de Brígida. Tiene ojos y cabellos oscuros como los de Tobías, y como los del tío de las montañas cuando era joven. Se parece a los dos. Heidi no escuchó esta descripción de su persona porque se hallaba entretenida observando cuanto la rodeaba y estudiando los menores detalles de la pequeña habitación. «Mire, abuelita», exclamó señalando hacia la ventana. «La persiana está rota. Mi abuelo podría arreglarla con un clavo para que no se moviera de esa manera. Puede romperse el vidrio y entonces entraría todo el frío. Mire allí». «Niñita, no puedo ver, pero sí puedo oír, y no son solamente las persianas las que necesitan arreglo. Cuando todos duermen y cuando el viento sopla con más fuerza, oigo como toda la casa se estremece y cruje, y siento un miedo terrible de que se caiga y nos aplaste. Pero nadie puede remediarlo porque Peter no sabe usar el martillo y los clavos». «Pero, ¿por qué no puede ver cómo la persiana está deteriorada, abuelita?», preguntó Heidi intrigada. «Allí está, detrás de usted». «No puedo ver nada», contestó la anciana simplemente. «Si salgo y abro más persianas para que entre más luz, ¿podrá ver entonces?» «No, no, hija, ya nadie puede hacerme ver la luz de nuevo». «Pero si sale a donde brilla la nieve blanca, podrá ver, abuelita», gritó Heidi. Pero la abuelita se limitó a sonreír tristemente. «Déjame, niña», pidió con voz dulce. «Ni siquiera la blancura de la nieve puede devolver la luz a mis viejos ojos». Una expresión de horror se dibujó en el rostro de Heidi. «Pero en verano, abuela», suplicó, «cuando el sol se despide de las montañas y las cumbres llamean, y las flores amarillas resplandecen entre las hierbas. Ay, niña, ya nunca más contemplarán mis ojos las montañas ni las flores doradas. Estoy completamente ciega». Heidi se cubrió el rostro con las manos y prorrumpió en llanto. «Oh, abuelita», sollozó, «¿no puede nadie devolverle la vista?» La anciana trató de consolarla, pero aunque Heidi lloraba en muy raras ocasiones, sentía la pena con tanta intensidad como la alegría, y la abuela no pudo consolarla, a pesar de que los sollozos de la criatura le desgarraban el corazón. «Querida niña, escucha y te diré algo. Cuando uno no puede ver, una palabra amable parece más hermosa todavía, y las tuyas me han hecho muy feliz.
Ven, siéntate a mi lado y dime lo que haces entre las montañas. Hace años conocí a tu abuelo, pero hace ya mucho tiempo que no sé nada de él, salvo lo que me cuenta Peter, que es muy poco. Heidi secó sus lágrimas. Debe tener paciencia, abuelita, dijo, con la cara iluminada por una nueva esperanza. Le contaré todo a mi abuelo. Él le devolverá la vista y le arreglará la cabaña para que no haga más ruido cuando sople el viento. Ilusionada por su propia fantasía, la niña charló alegremente, contando a las dos mujeres los pormenores de su vida en las montañas. La anciana escuchaba con atención y de vez en cuando murmuraba. ¿Has oído, Brígida? ¿Has oído lo que dice del tío de las montañas? La charla fue por fin interrumpida por un portazo que anunciaba la llegada de Peter, que al ver a Heidi sonrió encantado. Buenas tardes, Peter, saludó Heidi con voz alegre. ¿Qué? Exclamó asombrada la anciana. ¿Ya es hora de que Peter regrese de la escuela? Hacía mucho tiempo que la tarde no me parecía tan corta. Buenas tardes, Peter. ¿Cómo te ha ido hoy en los estudios? Como siempre. La anciana suspiró. Dios mío, pensé que habrías cambiado. Ya tienes casi 12 años, Peter. ¿Qué clase de cambio, abuelita? Preguntó Heidi. Pensé que ya sabrías leer, fue la respuesta. Verás, tengo un libro lleno de himnos hermosos que no escucho desde hace años y que ya no puedo recordar. Creí que Peter aprendería a leerlos, pero son demasiado difíciles para él. Brígida, que había permanecido inmóvil en su banco, se puso de pie para encender la lámpara. La tarde ha pasado rápido para mí también, comentó. Heidi se levantó de un salto. Debo marcharme, anunció. Prometí al abuelo regresar tan pronto como oscureciera. Espera, niña, gritó la anciana, al oír que los pasos menudos se alejaban en dirección a la puerta. No puedes irte sola. Peter te acompañará. Cuida muy bien a la niña, Peter. Tienes con qué abrigarte, Heidi. De lo contrario, te helarás. No, pero no me helaré, contestó la pequeña corriendo hacia el exterior. Síguelos, Brígida, pidió la anciana, y pon mi pañoleta sobre los hombros de la pequeña. Brígida obedeció, pero al salir de la cabaña vio al tío de las montañas que bajaba por la ladera. Ya veo que sabes cumplir tu palabra, Heidi, oyó que decía a su nieta, y envolviéndola en una manta que traía bajo el brazo, alzó a la pequeña y se encaminó de regreso hacia las montañas, dejando a Brígida asombradísima. Cuando reaccionó, se precipitó hacia el interior de la casa para contar a su madre lo que acababa de presenciar. Alabado sea Dios si Él es bueno con la niña, exclamó la anciana. Alabado sea Dios, ojalá le permita que me vuelva a visitar. Qué niña tan bondadosa. Me hace sentir mejor con su presencia. Ahora hay en el mundo algo capaz de proporcionarme alegría. Heidi, entre tanto, bien resguardada del frío entre los brazos de su abuelo, trataba de contarle lo más rápido posible todos los detalles de su visita, pero la manta que la envolvía era tan gruesa que el anciano no entendía sus palabras. Espera, espera hasta que regresemos a casa, le dijo. Entonces podrás contarme lo sucedido. Tan pronto como se encontraron en el interior de la cabaña, Heidi se libró de la manta que la envolvía y comenzó otra vez precipitadamente. Abuelo, mañana debemos llevar el martillo y los clavos a la cabaña de la abuela y arreglarla para que no vuelva a crujir y estremecerse de noche. ¿Qué? ¿Qué es lo que debemos hacer? Exclamó el anciano mirándola con expresión adusta. ¿Quién te lo dijo? Nadie, contestó Heidi, pero la choza es tan vieja que cuando sopla el viento se oyen muchos ruidos, y la abuela no puede dormir. Y tú sabes, abuelo, que no puede ver. Dice que ya nadie puede devolverle la luz a sus ojos.
Pero yo le dije que tú sabes hacerlo. Piensa qué terrible debe ser estar rodeado de sombras. Nadie puede ayudarla excepto tú y por eso vamos a ir mañana, ¿verdad, abuelo? Durante unos momentos, el tío de las montañas permaneció silencioso, pero luego observó que los ojos negros de la chiquilla lo miraban con confianza absoluta y se limitó a responder: Sí, iremos mañana. El anciano mantuvo su promesa. A la mañana siguiente, muy temprano, el trineo descendía por la ladera montañosa en dirección a la vivienda de la anciana ciega. Cuando llegaron, se dirigió hacia los fondos de la choza mientras Heidi abría la puerta del frente. De inmediato cesó el ruido de la rueca y la anciana, con los brazos extendidos en señal de bienvenida, exclamó contenta: «Es la pequeña». Heidi corrió hacia ella y sentándose en un banquito cercano comenzó a contarle infinidad de cosas. De pronto la choza se estremeció bajo la fuerza de los golpes repetidos. «Dios mío», exclamó la anciana temblando mientras se ponía blanca como la nieve. «Ahora realmente se está por caer sobre nosotros». Y se asió a la rueca como para salvarla de la catástrofe. Heidi la tomó de un brazo. «No, no, abuelita», dijo rápidamente para tranquilizarla. «No se asuste. Abuelo está clavando las paredes para asegurarlas. De esta manera ya no tendrá motivos para afligirse». La pobre anciana apenas podía dar crédito a sus oídos. «¿Has oído, Brígida?», preguntó tímidamente. «¿Será posible? ¿Has oído? Sin embargo, es realmente el golpe de un martillo». «Dios no nos ha olvidado. Ve, Brígida, si se trata de verdad del tío de las montañas, pídele que entre, aunque sea por unos segundos para que pueda darle las gracias». Brígida obedeció y pudo ver que en realidad era el tío de las montañas que se encontraba muy atareado clavando trozos de madera en las grietas de las paredes, para evitar que el viento frío de las alturas penetrara por ellas. No sin cierto resquemor, se aproximó al anciano y le dio tímidamente los buenos días. «La abuela le pide que entre aunque sea por un momento», le dijo, «para que pueda darle las gracias por el gran favor que nos está haciendo. Por cierto que muy pocos habrían sido tan amables y nosotros jamás hubiéramos pensado que...». «Basta», le interrumpió el anciano cortante. «Ya sé lo que ustedes piensan del tío de las montañas. Regrese a la cabaña. No necesito ayuda para descubrir lo que hace falta componer». Brígida no se hizo repetir la orden, ya que nadie se atrevía a contradecir al tío de las montañas. El anciano siguió trabajando tranquilamente, remendando las tablas de las paredes y el techo y asegurando las persianas rotas y gastadas. Cuando terminó, ya caían las primeras sombras de la noche y Heidi corrió a reunirse con él cuando el anciano colocó el trineo junto a la puerta de la cabaña. Sin pronunciar una palabra, la tomó entre sus brazos y comenzó a ascender por la ladera montañosa. Así pasó el invierno que había traído una gran alegría, nueva e inesperada, a la vida de la anciana ciega. Sus días ya no eran largos y melancólicos, puesto que, aun cuando Heidi no estuviera a su lado, aguardaba ansiosamente sus visitas, y tan pronto como oía los pasos menudos de la niña, exclamaba: «Alabado sea Dios, aquí está la pequeña». La conversación de Heidi era tan entretenida que, en vez de preguntar a Brígida constantemente si ya se había hecho de noche, se maravillaba de lo rápido que pasaban las horas cada vez que la niña se preparaba para regresar junto a su abuelo. «Que el Señor la bendiga», decía a su hija, «y que el tío de las montañas siga mostrándose benévolo para con nosotros». «Tiene buen aspecto la pequeña, Brígida».
Está sana y rosada como una manzana madura, era la respuesta de Brígida. A menudo, cuando Heidi charlaba con las dos mujeres en el interior de la cabaña, el tío de las montañas reparaba algunos desperfectos en el exterior y también cumplía con su trabajo, que por más que los vientos soplaran con furia sobre la choza, ya no crujían las paredes ni se estremecía el techo. De esta manera, en vez de yacer despierta y muda de terror en su pobre lecho todas las noches, la abuelita podría dormir, como no lo había hecho desde muchos años atrás.